Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a J Solución Creativa. Mi nombre es Juan y os voy a enseñar cómo hacer un banner en Adobe Illustrator. No me voy a centrar mucho en la parte creativa, puesto que cada uno tenemos nuestros gustos y nuestras preferencias, pero sí en la forma técnica o en las opciones que tenemos que elegir a la hora de trabajar con Illustrator, principalmente para generar estos banners. Lo primero de todo que tenemos que pensar es en el tamaño que vamos a utilizar. Si es para nuestro blog o nuestra página web, podemos utilizar cualquier tamaño, puesto que no tenemos restricciones. Pero si es un encargo o queremos aparecer en el banner o en el espacio de algún periódico o alguna plataforma independiente, tenemos que guiarnos por las medidas que nos marquen. Suelen ser unas medidas estándar y estas son, por ejemplo, para móviles 320 por 100, que es los de los dispositivos móviles grande. Tenemos la de 300 por 250, que son los rectángulos medianos. 336 por 280, que es el rectángulo grande. Después tenemos uno un poquito más alargado, que son 300 por 600, llamado media página. O uno horizontalmente más largo, que se llama breadboard. Yo para el ejemplo voy a utilizar este último, el de 728 por 90, para adaptar mi logotipo o mi imagen a un banner para colocarlo en cualquiera de estos espacios. Los banners tienen que ser sencillos, no deben tener muchos elementos porque al final se trata de conseguir captar la atención del usuario de un golpe de vista y que consigamos que haga clic sobre nuestro banner. Vamos a empezar a trabajar con Illustrator y lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo documento. Nos venimos a Archivo, Nuevo, y aquí tenemos que centrarnos en la parte superior para elegir la opción Web. De esta forma, las opciones que tendremos están orientadas a mostrar nuestro trabajo en una pantalla. En la parte de la derecha escribimos el nombre, yo voy a poner Banner JSC, el tamaño que hemos elegido, que en mi caso son 728 por 90, de una orientación horizontal, y nos vamos a venir aquí abajo donde pone opciones avanzadas. Aquí es muy importante que el modo de color esté en RGB, que son los colores de pantalla. La resolución a 72 puntos por pulgada. Trabajar a mayor resolución no es interesante puesto que estamos perdiendo recursos. La máxima resolución que muestra una pantalla normal, son 72 puntos por pulgada. Otra cosa es que estemos pensando ya en pantallas retina, como las de Mac, que entonces sería una resolución mayor para poder mostrar el trabajo perfectamente. Pero nos vamos a centrar en un trabajo habitual, en un trabajo estándar. Y muy importante, el modo de previsualización, que tenemos que seleccionarlo como píxel. Esta opción es muy importante para evitar que los elementos queden en medio de los píxeles y creen efectos raros a la hora de exportar el archivo. Picamos en Crear y se nos genera el nuevo documento. Antes de seguir trabajando, de empezar a crear el aspecto gráfico, vamos a configurar los paneles que vamos a necesitar. Nos vamos a venir a la parte de arriba y si tenemos aspectos esenciales, vamos a desplegarlo y vamos a utilizar los paneles específicos para web. De esta forma nos van a cambiar aquí los iconos y estas pestañas. Una de las pestañas más importantes que necesitamos es la de capas. Es interesante trabajar en capas puesto que podemos así cambiar el orden de los elementos que vamos integrando en nuestro banner y así podemos colocarlos unos encima de otros, bloquearlos para evitar que se deformen o que los perdamos y una serie de opciones que nos van a venir muy bien si queremos añadir movimiento. No es muy recomendable utilizar movimiento en los banners creados con Illustrator, puesto que los archivos generados son archivos Flash y esta tecnología está obsoleta. La mayoría de los navegadores ya no lo soportan o necesitan complementos para poderlos previsualizar. Y además, Adobe y Google han avisado que a partir del 2020 no van a permitir ya la inserción de este tipo de archivos. Vamos ahora a marcar con unas guías los límites de nuestro documento. Si no se muestran las reglas, presionamos Control R o Comando R, dependiendo si estáis en Windows o Mac, para que se muestren aquí las reglas. También es muy importante trabajar al tamaño real. Si nuestro documento se ha generado y se ha adaptado a la pantalla, nos venimos aquí abajo y elegimos que sea al 100%. De esta forma podemos ver el resultado real que va teniendo nuestro banner. Volvemos a las reglas.
las reglas las hemos sacado para poder generar unas guías. Picando encima de las reglas tanto horizontal como vertical, podemos arrastrar unas guías que las vamos a colocar justo en los límites del documento. Estas guías nos van a servir sobre todo si utilizamos fondos que tapen o se sobresalgan de los bordes del documento y podamos así saber qué es lo que va a quedar dentro de nuestro banner y qué es lo que se va a ver. No os debéis obsesionar con que los elementos queden todos dentro de los límites del documento, puesto que a la hora de exportar el archivo, todos los elementos que estén fuera de estos límites se van a recortar y no se van a mostrar, no nos perjudican, pero sí nos pueden ayudar a la hora de crear nuestro diseño. Vamos a empezar ahora ya a trabajar la creatividad. Para empezar, vamos a nombrar esta capa, que es la de las guías. ¿Veis? Si la ocultamos desaparecen, la vamos a llamar guías. Y vamos a añadir, por ejemplo, un fondo negro. Para añadir el fondo, voy a añadir otra capa más. La añado, la llamo fondo y creo un recuadro negro. Como os he dicho antes, no importa que nos salgamos fuera, ya que todo esto que queda fuera de lo que está dentro del documento se va a recortar a la hora de exportarlo. Para cambiar el color, nos venimos a propiedades y elegimos aquí el color negro. Ya tenemos nuestro fondo. Voy a seguir añadiendo ahora donde va a ir el logotipo, que va a ser en esta parte de aquí. Y voy a añadir una circunferencia. Cojo la circunferencia, mantengo presionada la tecla mayúsculas para que la circunferencia sea redonda. Y esta circunferencia va a ser de color blanco. Si nos venimos a capas, veis que aquí, si oculto esta capa, desaparece el fondo y la circunferencia. Para que esta circunferencia quede en otra capa diferente, lo que hacemos es crear una nueva capa, la voy a llamar círculo, lo selecciono con la herramienta de seleccionar, que quede seleccionada, y ahora este cuadradito que aparece aquí lo arrastro a la nueva capa. De esta forma tenemos el círculo independiente del fondo. Voy a crear ahora otro elemento gráfico. Por ejemplo, puede ser aquí como una especie de medio círculo rojo que sobresalga por ahí. Voy a copiar la circunferencia, la vuelvo a pegar y la voy a colocar por aquí. Más o menos ahí. Y la voy a hacer un poquito más grande. La vuelvo a copiar, control C, la vuelvo a pegar y ahora la voy a añadir por aquí. Más o menos ahí. Las voy a vaciar las dos, las selecciono, las voy a quitar el color del centro y las voy a añadir un borde, principalmente para saber por dónde va ese elemento y poderlo colocar. La circunferencia que quiero que corte a la otra, la voy a seleccionar y la voy a mover hasta que quede como a mí me gusta, que más o menos va a ser que entre dentro del banner, ahí. Esta circunferencia tiene que estar encima de la que quiero recortar. Por lo tanto, para asegurarme que está encima, presiono control mayúsculas 0 o comando mayúsculas 0, dependiendo si estáis en Windows o Mac. Ahora, esta circunferencia se ha quedado por encima de todos los elementos. Otra opción sería seleccionarla, venirnos a objeto y marcar organizar, traer al frente. Sería la misma opción. Si os fijáis aquí, tenéis los atajos de teclado que os he indicado para que los podáis usar en vez de tener que venir al menú. A mí me gusta usar atajos de teclado porque considero que el flujo de trabajo es mejor. Seleccionamos ahora los dos elementos, abrimos la ventana de buscar trazos y picamos en la de recortar. Ahora tenemos este elemento que lo podemos acercar un poquito más, por ejemplo ahí, y lo voy a colorear de rojo. Quito el trazado, lo dejo vacío y añado el color rojo. Ya voy teniendo más o menos el espacio del banner configurado como más o menos a mí me gusta. Voy a traer el elemento del logotipo para poder ir añadiéndolo también aquí entre todos los elementos. Seleccionamos todo y lo arrastro a la pestaña del documento del banner. Nos venimos a las capas y volvemos a separar las capas. Como veis, esta roja se me ha quedado también junto con el círculo blanco. Pues lo que hago es crear una nueva capa, selecciono el círculo rojo y lo arrastro. Y aquí lo voy a llamar media luna.
Creo otra nueva capa en la que voy a añadir el logotipo. Selecciono el logotipo, solamente lo que es el logotipo, y lo arrastro. Y esto lo voy a llamar JSC. Este logotipo ya lo puedo colocar en su sitio, que donde quería colocarlo, se me ha dejado esto, el texto de abajo, lo voy a agrupar presionando Control G y lo coloco en su hueco donde tenía pensado. Es importante tener un boceto o una idea preconcebida antes de ponerse a trabajar. De esta forma el trabajo será más fluido, más rápido y el resultado será mejor. De los elementos del logotipo que han sobrado, los voy a separar, los voy a sacar fuera del documento y este puntito que no me interesa lo voy a borrar. Creo una nueva capa, la voy a colocar arriba del todo y arrastro este elemento. Y esto lo voy a llamar, pues como pone, imagen y comunicación. Lo voy a cambiar de color, me vengo a propiedades, selecciono el cuadradito de color y lo pongo blanco. Ahora lo arrastro y lo voy a colocar por aquí. Si es muy grande, lo puedo reducir. Vamos a reducirlo y lo voy a dejar ahí. Voy a añadir ahora un texto. Me vengo a texto y escribo J Solución Creativa. Lo voy a colorear de rojo y lo voy a elegir una fuente, una tipografía que me resulte a mí llamativa. Lo voy a agrandar y lo voy a colocar donde más o menos quiero. De momento, orientativo. Me vengo al menú de las fuentes y elijo una que a lo mejor me resulte a mí pues más cómoda de ver. Esta, por ejemplo, me podría valer. Lo voy a reducir un pelín más. Y esto me lo traigo un poquito más a la derecha. Lo alineo y tendría ya más o menos el banner ya va cogiendo forma, tendría ya los elementos principales. Ahora voy a meter un mensaje que indique a la gente una acción, algo que les obligue o por lo menos que les indique que pueden picar dentro de él. Voy a crear un cuadrado y lo voy a colocar aquí debajo, más o menos a esta altura, así. Y le voy a meter un degradado. Nos vamos a venir aquí a los colores y puedo meter cualquier degradado que se me ocurra. Por ejemplo, este de aquí me podría valer. Me resulta simpático el naranja. Le dejo, voy a coger la pluma y voy a añadir un nodo para crear una especie de flecha. Lo voy a crear aquí en el medio. Ahí más o menos. Ahora cojo la herramienta para seleccionar los bordes y lo voy a estirar un poquito, más o menos a ojo, para que quede como una flecha. Lo que nos interesa es lo que queda dentro de las guías. Esto que aquí queda fuera, da igual cómo quede porque no es interesante. Ya lo tenemos y vamos a escribir otro nuevo texto. Y ese texto aquí dentro va a ser descubre lo que puedo hacer por ti. Lo ampliamos un poquito para que ocupe todo el espacio, lo alineamos con la línea de arriba y lo centramos dentro de ese espacio. Podemos utilizar ahora también recursos gráficos como lo que puedo hacer, lo puedo cambiar de color y ponerlo a lo mejor de un tono más llamativo o hacerlo un pelín más grande. Vamos a hacer un pelín más grande y reduzco el resto. Ahí yo creo que queda bastante bien el banner. Aquí tendríamos ya terminado el diseño del banner. Vamos ahora a ver cómo tendríamos que exportarlo para poderlo publicar en cualquier página web o en cualquier medio que nos hayan pedido. Para eso nos tenemos que venir a Archivo y dentro de Archivo nos venimos a Exportar, Exportar para pantallas. Esta opción no existía en las versiones anteriores a Illustrator, las que son un poquito más antiguas, y nos viene muy bien porque está pensado precisamente para este tipo de trabajos. Nos venimos aquí, vamos a centrar la ventana y vamos a elegir lo primero de todo en seleccionar la opción Todo. Esto nos va a recortar lo que sobra fuera del documento. Si elegimos documento entero, podéis observar que nos va a coger todos los elementos a todo el tamaño que hemos creado. Pero si elegimos esta opción, nos lo recorta. Esta es la opción que tenemos que elegir. Después elegimos el sitio donde queremos guardarlo dentro de nuestro ordenador. Y podemos elegir si queremos abrir la exportación una vez que se guarda o no. Yo, como sé dónde lo voy a guardar, no me interesa o no me resulta interesante marcarlo. Vosotros lo que queráis. Y después el formato. El formato debe ser
o yo recomiendo que sea PNG. El formato PNG es un formato que comprime bastante la información y mantiene bastante calidad, a diferencia de JPG, que podemos encontrar difuminados y colores extraños a la hora de exportarlos, sobre todo si tenemos degradados o muchos elementos con muchos colores. No elijáis para este tipo de trabajos nunca ni SVG ni PDF, puesto que son formatos que no son compatibles con todos los navegadores y podemos encontrarnos con el problema de que se vean en unos y en otros no. Y lo que buscamos es que sea un trabajo global y que funcione en cualquier sitio. Una vez hecho, le damos a exportar mesa de trabajo y tendríamos nuestro documento creado. Ahora, si vamos al escritorio y hacemos una previsualización del trabajo, vais a poder ver cómo queda nuestro banner. Este sería nuestro banner y este sería el trabajo creado. Vamos a hacer ahora, ya para terminar, un pequeño movimiento, una pequeña animación de uno de los elementos. Este trabajo no es muy recomendado hacerlo, ya os lo he explicado al principio, porque el archivo resultante es un flash que está obsoleto y por lo tanto es mejor hacer este tipo de banners con movimiento, por ejemplo en Photoshop. Vamos a cerrar aquí la previsualización y vamos a hacer que este logotipo aparezca desde abajo hacia arriba. Para eso tenemos que crear una fusión entre dos elementos y esos dos elementos son el mismo. Por lo tanto, vamos a ir a capas. El elemento que se va a mover tiene que estar independiente en una capa suelta. Vamos a seleccionarlo, vemos que está aquí. Si le ocultamos y lo mostramos, vemos que está independiente al resto de elementos. Vamos a seleccionarlo y vamos a copiarlo. Un control C y control V. Lo vamos a colocar alineado justo debajo. Aquí, por ejemplo. Y ahora vamos a crear una fusión. Seleccionamos los dos elementos y nos venimos a Objeto, Fusión, Crear. Se nos ha fusionado y nos ha creado una serie de pasos que van del 1 al 2 con el número de pasos que nosotros hayamos indicado. Esos pasos se indican en Objeto, Fusión, Opciones de fusión. Y aquí podemos elegir la cantidad de pasos que queramos. Si ponemos 3, vamos a dar una previsualización. Veis que solo aparecen entre el original y el destino, aparecen nada más 1, 2 y 3 copias. Si ponemos 1, solo nos aparece un paso, aunque en realidad tenemos 3 imágenes que se van a fusionar. Vamos a dejarlo más o menos en 15, yo creo que con 15 estaría bien, 12, 15, y con esas opciones vamos a crear el movimiento. Aunque aquí lo vemos ahora muy extraño y muy feo, a la hora de exportarlo, ese efecto va a desaparecer y se va a generar nada más el movimiento del logotipo hacia arriba. Le vamos a dar a exportar y aquí tenemos que venirnos a la segunda opción, exportar como. Dentro de exportar como vamos a elegir en las opciones de archivo la de Flash y le damos a exportar. Se nos abre una ventana en la que primero tenemos que fijarnos en la opción básico y tenemos que seleccionar donde está exportar como la opción de capas Adobe Illustrator a fotogramas SWF. Nos vamos a la pestaña avanzado y aquí podemos elegir si queremos que tenga pérdida o no. Eso dependerá mucho también si utilizamos muchas imágenes. Si nuestro banner tiene muchos elementos o no, eso ya vosotros lo veis, son opciones personales. La resolución tiene que ser a 72 puntos y después la frecuencia de imagen. Esto es como los fotogramas de las películas. A mayor fotogramas, menos saltos va a dar el movimiento. Pero al tratarse de un banner y de ser algo que tiene que ser ágil, nosotros vamos a bajarlo y vamos a poner 15 frames por segundo. Vamos a dejar que no se repita, que el proceso solamente sea una vez, aunque podemos hacer con esta opción que el movimiento sea continuo. Muy importante estas opciones de animar fusiones, que es lo que hemos creado, en secuencia, ya que si marcamos acumulativo, cuando aparezca el proceso de uno a otro, se van a ir superponiendo una capa encima de otra y va a ocasionar un efecto bastante feo. Por lo tanto, vamos a ponerlo en secuencia para que vaya sustituyendo en vez de añadiendo esos elementos. En las opciones de exportar capas estáticas tenemos que marcarla y seleccionar todas las capas menos la del movimiento. Seleccionamos todas teniendo presionada la tecla Control o Comando, dependiendo si estáis en Windows o Mac, y dejáis libre la que tiene el movimiento, que en este caso era JSC.
Al darle OK, obtendréis en vuestro escritorio el archivo SWF para poderlo después insertar donde vosotros queráis o donde os dejen. Pero si queréis ver un previo de cómo queda ese documento, tenéis aquí un globo terráqueo, un icono, en el que si os ponéis encima veis que pone previsualización en web. Al picar sobre él se os abre el navegador con una muestra con ese movimiento que se ha generado. Aunque no sirva este sistema de movimiento para crear banners en Internet, sí lo podemos utilizar para generar alguna presentación o alguna cosa personal que queramos darle algún cierto dinamismo. Espero haberos ayudado, suscribiros a mi canal, darme un like si os ha gustado, marcar la campanita que hay abajo para saber cuando subo nuevos vídeos, compartirlo con la gente que creáis que le pueda interesar. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.